Muchísimas gracias a todos por haber venido y una alegría el reencuentro después de 4 años. Hay distintos modos de concebir al hombre. De hecho, hay distintas corrientes antropológicas. Nosotros somos católicos y cuando Pilatos muestra a nuestro Señor escarnecido, ultrajado, vilipendiado, y al mostrarlo dice: Ecce homo, he aquí el hombre. Nosotros sabemos que Pilatos, a pesar de él, tiene razón. He aquí el hombre. No hay que buscar más modelos antropológicos. Allí está el hombre. Jesucristo es el modelo de hombre y además es el único y verdadero Dios. Pero aunque este es nuestro punto de partida y también va a ser nuestro punto de llegada, Cristo al principio y Cristo al final, Alfa y Omega, aunque este es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada, estamos obligados académicamente, pedagógicamente, a pasar revista a una serie de concepciones antropológicas que nos pueden ayudar a entender los aciertos y los desaciertos de la moderna antropología. Nuestra primera reflexión entonces va a ser sobre los distintos modelos antropológicos, que hay de verdaderos en esos modelos y que hay de falso. Los antiguos griegos tenían un modelo antropológico al que ellos llamaban el Homo Theoreticus. El Homo Theoreticus significa el hombre capaz de reflexionar, el hombre que le da primacía al ocio contemplativo, el hombre que le da prioridad a la vida meditativa, a la vida del espíritu. Y en tal sentido, el gran descubrimiento de la antigua Grecia fue el descubrimiento de la prioridad de la teoría, de la primacía de la contemplación. Los griegos en esto no se equivocaban a pesar del paganismo y sabían que una vida bien vivida es la vida de un hombre que le da más importancia al ocio que al negocio, que le da más importancia a la contemplación que a la acción, que le da más importancia al espíritu que a la materia, más importancia a lo trascendente que a lo inmanente, más importancia a lo absoluto que a lo relativo y más importancia a lo uno que a lo múltiple. En tal sentido, el paradigma de la antropología griega, el paradigma encarnado, es decir, el modelo o el dechado, pero con encarnadura propia, ha sido Sócrates. Sócrates fue un verdadero precursor encarnado de la antropología cristiano-católica, porque es un hombre que muere por decir la verdad, muere por testimoniar la verdad y es acusado por los corruptos contemporáneos a su existencia, es acusado de envilecer a la juventud. Él se defiende gallardamente, se defiende briosamente y cuando se despide le dice algo a los verdugos que es algo digno de ser considerado. Les dice: he aquí que yo parto, vosotros también partís. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Y hace una pausa Sócrates y contesta retóricamente, casi con signos suspensivos: esto únicamente lo sabe la divinidad. Y la divinidad tuvo la gentileza de responderle a Sócrates cuando 4 siglos después el Verbo se encarna y habita entre nosotros. Cristo nuestro Señor es protagonista de un episodio en la casa de Marta y de María, en el cual le da la razón a cuando Cristo le dice a esas 2 mujeres:
pero hablándole en primer lugar a Marta: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas, pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. Es extraño y conmovedor a la vez este gesto de amabilidad divina, de afabilidad divina, de condescendencia divina, de mirar hacia atrás como solo puede mirarlo el Señor de la historia, que es Cristo, y decirle finalmente a Sócrates: Sócrates, tenías razón. Había una mejor parte que defender, había una mejor parte que custodiar, y esa mejor parte la has defendido tú, esa mejor parte la has representado tú, y por esa mejor parte has muerto. Entonces es muy valioso este modelo antropológico helénico, este modelo antropológico de la antigüedad griega, porque reivindica y rehabilita esto que hoy el mundo moderno pisotea, que es la primacía de la vida contemplativa, la primacía de la vida ociosa. Tengamos muchísimo cuidado con este principio, sobre todo tengamos muchísimo cuidado en negar este principio, porque la negación de este principio lleva al activismo, al pragmatismo y a esta praxeología atroz que estamos padeciendo en nuestros días. El rechazo del magisterio socrático da como resultado esta faceta incontrolable del mundo moderno, que es el activismo, el pragmatismo y la praxeología que parece no tener fin. Existe, pues, un modelo antropológico digno de ser observado, de ser analizado y de ser imitado, que es el del Homo theoreticus. Tal sería el nombre técnico. Pero los antiguos romanos también hicieron su aporte antropológico. Ellos decían que el modelo humano, el prototipo humano, es lo que ellos llamaban el Homo conditor. Es un nombre que viene de un verbo griego que significa fundar. El verbo condere significa fundar. Ahora, claro, para los romanos, fundar no es solamente un acto material, aunque también es un acto material. Fundar es un acto del espíritu que se trasunta en obras materiales, pero la fundación del hombre capaz de fundar, el conditor, empieza por ser una fundación espiritual, porque de lo contrario solo levantaré piedras, solo levantaré ladrillos, pero no podré levantar almas, sacarlas de la molicie, sacarlas de la mediocridad, elevarlas, izarlas y pedirles a esas almas que libren un buen combate. Esta fue la gran intuición que tuvieron los romanos. Ellos no negaban la vida contemplativa. En esto se suelen equivocar los manuales cuando presentan a los romanos como opuestos a los griegos. Eran distintos, pero no antagónicos, porque los antiguos romanos no negaban la vida contemplativa, solo que le daban un nombre distinto a esa capacidad teorética, y ese nombre distinto, pero no antagónico u opuesto, era el nombre del conditor, del atributo fundador. El hombre que podía fundar, además, era el hombre que estaba firmemente arraigado a la tierra, firmemente encepado a la tierra, es decir, a su savia natal, a su patria. Y esta distinción que hacían los romanos también es muy importante, porque ellos no idolatraban la tierra, ellos no eran pachamámicos, ellos lo que hacían era reconocer que la tierra era justísima, y hablaban de la justísima telus, es decir, de la tierra soberanamente justa, inmensamente justa,
que restituye y que devuelve al labriego o al campesino o al soldado aquello que el labriego o el campesino o el soldado o el pretor o el juez le da, le ofrece a la tierra cuando trabaja sobre ella bajo el sol y fatigándose en un verdadero trabajo ímprobo. Aquí tenemos entonces otro modelo antropológico, que no es antagónico al modelo griego, es complementario. Se necesita un Sócrates que nos hable y nos reivindique la primacía de la vida contemplativa, pero también se necesita un Cicerón, por poner un caso típico de romano clásico, que nos hable del homo conditor, del hombre que pueda fundar. Así como la antropología griega nos presentó un ideal encarnado en Sócrates, la antropología romana también nos presenta un ideal encarnado y puede ser, por poner un ejemplo, el del soldado Coriolano que combatió contra los volscos y que vivió un montón de peripecias y un montón de vicisitudes que han sido contadas largamente en la historia de las guerras púnicas, incluso han sido contadas bellamente por Shakespeare en su obra Coriolano, y han sido cantadas o musicalizadas por Beethoven en la partitura Coriolano. Pero, ¿cuál es el episodio clave en la vida de Coriolano? Que cuando en un momento de debilidad él abandona su patria y le vuelve la espalda a su patria, por despecho, por rencor, por resentimiento, allí intervienen su madre y su esposa para hacerlo recapacitar y para hacerle saber, para hacerle recordar que en Roma los hombres verdaderamente probos, los hombres verdaderamente buenos, son los hombres que fundan, no los hombres que funden, es decir, que destruyen o que destituyen, sino que son los hombres que fundan, y que fundan porque saben que las cosas, en última instancia, tienen un dueño o un hacedor que es Dios. Hay una intuición muy clara en la antropología romana del homo conditor de que las cosas, en definitiva, son obras de alguien superior a las cosas mismas. Y hay otro modelo antropológico, un tercer modelo antropológico, que podemos llamar el homo viator, es decir, el hombre peregrino, el hombre que camina. Este modelo aparece principalmente en las Sagradas Escrituras, pero principalmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el modelo de hombre es el que peregrina buscando a Dios, y el que no cesa en su búsqueda hasta no encontrar el rostro amado del Dios verdadero. Se ha escrito mucho acerca de este concepto antropológico. Por ejemplo, un escritor católico muy vigoroso, muy vehemente, León Blois, decía que todo buen cristiano es un mendigo de lo absoluto y es un peregrino de lo absoluto. Es alguien que camina conociendo cuál es el camino y conociendo cuál es el punto de llegada, no camina por caminar, camina con sentido, pero está en una actitud mendicante, en una actitud suplicante. ¿Qué es lo que mendiga ese hombre? ¿Qué es lo que suplica ese hombre? ¿Qué es lo que ruega? ¿Qué es lo que limosnea a ese hombre? No un bien material, sino el bien absoluto, el bien por antonomasia, que es Dios. Y a ese homo viator, a ese hombre que peregrina, todo lo que sucede aquí abajo le parece vanidad de vanidades, como se describe en el libro del Eclesiastés. A ese hombre que peregrina, excepto Dios, que es el todo, lo demás le parece vanidad de vanidades.
ese gran escritor que fue Chesterton, escribió un poema llamado precisamente Eclesiastés, que es el libro del Antiguo Testamento en el que se habla de que todo es vanidad de vanidades. Y nuestro querido padre Castellani tradujo a su manera este poema de Chesterton diciendo: hay un solo pecado, pensar que el sol no existe, una sola blasfemia, que la verdad es triste, un peligro temible realmente, tener mancas las alas de la mente, sacrilegios hay uno tan solo, hacerse grande y matar igual que Herodes al niño Dios en mí. Ir en avión al coro de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Solo hay un vicio, vivir de té beodo y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo. El resto es vanidad de vanidades. Solo una cosa es necesaria, todo. Dios, Cristo nuestro Señor. Ese misterio trinitario y teándrico. Y el resto es vanidad de vanidades. Pues entonces esta antropología, que técnicamente se podría llamar la antropología veterotestamentaria, es decir, la del Antiguo Testamento, esta antropología también nos ofrece un modelo. El modelo del hombre que está en camino, el modelo del hombre que es capaz de suplicar, de mendicar, de pedir, de limosnear, pero aquello que pide es más importante que una ayuda material. Aquello que pide es lo absoluto porque está sediento de lo absoluto. Y como dirá, gracias, un texto muy conocido de San Agustín en el cual él dice: nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Que se aplica al viator. El homo viator es aquel que sabe que en el camino hay inquietud, en el camino hay zozobra, hay dificultades, pero recién se alcanza la quietud cuando se descansa en Dios. Sin embargo, estos tres modelos que llevamos analizados, brevemente se entiende, el Homo Theoreticus, el Homo Conditor y el Homo Viator, estos tres modelos antropológicos empalidecen, a pesar de toda su riqueza, que es mucha, empalidecen frente a otro modelo antropológico que es el hombre de la transfiguración, lo que se llama técnicamente el Homo Transfigurationis, el hombre de la transfiguración. ¿Y qué es el hombre de la transfiguración? Es el que aparece ya no en las páginas platónicas cuando habla de Sócrates, ya no en las páginas ciceronianas cuando se habla del cóndito, del fundador, ya no siquiera en las páginas del Antiguo Testamento en las que se habla del peregrino, sino en las que aparece específicamente cuando nuestro Señor le explica a Nicodemo que el que no es capaz de renacer por el agua y por el Espíritu no podrá alcanzar el reino de los cielos. Aquí la antropología da un giro maravilloso, misterioso, formidable y trascendente. Y da un giro único, irrepetible, que hace que el hombre de la transfiguración no se parezca en nada a los anteriores. No niega las categorías antropológicas anteriores, pero las supera tanto y tanto que las demás categorías antropológicas empalidecen, porque aquí lo que se está diciendo es que para que el hombre sea hombre, ese hombre necesita de la gracia. Y esto está dicho en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Ahora bien, me quiero demorar en este hombre de la transfiguración, porque no solamente este hombre describe un modelo antropológico, sino que también va a describir un modelo de sociedad que es el que hoy se busca abolir. El hombre de la transfiguración es un hombre que representa y arquetipiza
una sociedad, una cosmovisión que es exactamente la que hoy molesta al mundo moderno. En primer lugar, lo que le molesta al mundo moderno es que el hombre pida la gracia y que viva en estado de gracia. Por eso este es un mundo desgraciado. Y aunque parezca un juego de palabras, lo cierto es que cuando nosotros, vulgarmente hablando o coloquialmente hablando, llamamos a alguien desgraciado y casi lo utilizamos como una ofensa, le estamos diciendo algo muy serio y muy profundo, que no siempre medimos cuando lo decimos. El desgraciado es aquel que niega la gracia, pero aquel que niega la gracia ya no puede ser más un hombre de la transfiguración. Ya no puede ser más el hombre que escucha decir a nuestro Señor: el que quiera entrar en el reino de los cielos tendrá que aceptar la gracia, tendrá que aceptar mi gracia. Entonces, este es un mundo desangelado, es un mundo desgraciado, es un mundo descorazonado, porque es un mundo al que expresamente se le quiere quitar el ángel, la figura tutelar de lo angélico, el corazón, la figura tutelar del corazón de Jesús, y al cual se le quiere quitar la gracia que procede de nuestro Señor. Entonces, la primera característica que tiene este homo transfigurationis, este hombre de la transfiguración, es la necesidad de la gracia para no terminar siendo un desgraciado en una sociedad descorazonada, desangelada y desalmada. Las cosas que suceden hoy en día no podrían suceder si el hombre tuviera plena y cabal conciencia de que él está llamado y convocado a ser el hombre de la transfiguración, y que por lo tanto está llamado a transfigurar todo aquello que le corresponde transfigurar por la obra de sus manos y por la obra de su espíritu. Ahora, hay una segunda característica que tiene este modelo antropológico, y que también resulta inédita esta característica respecto de las demás antropologías, y es que lo de arriba, lo celeste, ingresa en lo de abajo, o sea, en lo terrestre. Lo alto se abaja, el verbo se hace carne. Esta característica no la tiene ninguna otra antropología, porque las demás antropologías veían con agrado que el hombre y las cosas, o las cosas a través del hombre, podían dar un salto, podían utilizar una especie de trampolín simbólico y querer arrebatar las cosas de arriba. Y está muy bien, por supuesto que está muy bien. El mismo Evangelio nos habla del hombre fuerte que está llamado a arrebatar el cielo por asalto. El reino de los cielos está en tensión y únicamente lo arrebatan los esforzados. Pero la sutileza vale la pena ser observada y analizada, porque la sutileza es que lo celeste inhiere en lo terrestre, es decir, lo alto se abaja y el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Esta maravillosa, extraordinaria, única e irrepetible pedagogía divina solamente se da en este modelo antropológico. De allí la importancia que debería tener para nosotros, pero lamentablemente parece que ya no la tiene, cuidar este dogma de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque es nada más y nada menos que la segunda gran característica de la antropología católica, junto con la primera, que es la necesidad de recibir la gracia y de vivir en un mundo en donde se note la presencia y la patencia de la gracia. La tercera característica también vale la pena enunciarla y analizarla. Para el hombre de la transfiguración, todo es cuestión de Dios, empezando por el hombre.
Mientras que para el resto de las antropologías todo es cuestión del hombre, empezando por Dios, si es que se lo va a mencionar. No crean ustedes que esto es un juego de palabras, es una realidad vital que necesitamos aprender a discernir y a distinguir. En el hombre de la transfiguración, todo es primero cuestión de Dios, todo es primero cuestión de Dios. Por eso es un hombre teocéntrico y por eso es un hombre teonómico, que quiere decir que tiene a Dios por norma y a Dios por centro. Pero se dan casos, aún dentro de la misma iglesia o aún dentro del mismo mundo cosmovisional cristiano, se dan casos de personas, algunas bien intencionadas sin duda, que creen que son creyentes porque invocan a Dios o piden el nombre de Dios o alaban a Dios, pero no se dan cuenta que incurren en el antropocentrismo y en el antroponomismo. Es decir, el hombre es norma para el hombre es centro para el hombre. No es así. Todo es cuestión de Dios, empezando por el hombre. Y nunca todo es cuestión del hombre, empezando por Dios. Ustedes dirán, ¿por qué insisto tanto en esto que parece nada más que un juego de palabras o una sutileza? Porque un modo práctico de distinguir al verdadero católico del falso católico, o al verdadero creyente del falso creyente, es darse cuenta si cuando ese creyente cree, está creyendo interesadamente porque le conviene creer para su beneficio o provecho personal, o si está creyendo desinteresadamente, dadivosamente, generosamente, porque su empeño está puesto en Dios, y en librar las batallas de Dios, y en combatir los combates de Dios, y en querer vivir y crecer y desarrollarse y morir un día por un solo nombre, el nombre santo de Dios. En eso distinguirán al falso creyente del verdadero creyente. Porque para el verdadero creyente todo es cuestión primero de Dios, Dios por delante. Otra característica importante de este hombre de la transfiguración es que en algún momento de su propio desarrollo histórico y de su propio desarrollo social, se convierte ya no solamente en el hombre de la transfiguración, sino en el hombre de la mediación, es decir, lo que se llama el homo mediator. ¿Qué significa esto del homo mediator? Pues el homo mediator es el que hace de pontífice. La palabra pontífice significa hacedor de puentes. Eso es etimológicamente el sentido de esta palabra. El homo mediator, el hombre de la mediación, es puente. Pero puente entre qué y qué. Es puente entre lo celeste y entre lo terrestre. Es puente entre lo visible y lo invisible. Es puente entre las cosas terrenales y las cosas celestiales. Pero quiero detenerme en algo en particular. Recién yo decía, es puente entre lo visible y lo invisible. Y puede ser que alguno se pregunte, ¿pero qué es esto de lo invisible? Y sin embargo el Concilio de Nicea ha dicho, y lo seguimos rezando al credo de Nicea, que Dios es el autor de todo lo visible y lo invisible. Hace un rato yo le formulaba una pregunta retórica y le decía, ¿tanta importancia tiene esta sutileza de que todo sea primero cuestión de Dios y no cuestión del hombre? Y ahora también les lanzo amicalmente esta pregunta retórica. ¿Tanta importancia tiene que creamos en las cosas invisibles? Sí. Porque para creer solo en lo visible están todos los hombres del mundo.
pero para creer en las cosas invisibles estamos los católicos genuinos y verdaderos y auténticos, porque sabemos que Dios es el creador de lo invisible. No podemos ver a los ángeles. Habrá casos excepcionales, y los hubo, pero en la vida común nosotros no podemos ver a los ángeles. Pero creemos en su existencia y son invisibles. Tampoco podemos en la vida común y corriente, salvo excepciones que Dios permite, ver a María Santísima, o ver a los santos, o ver a nuestro Señor. Y sin embargo, ellos pertenecen a la categoría de las cosas invisibles. Las cosas invisibles no dejan de tener existencia por el hecho de que nosotros no las podamos ver con los ojos carnales. Por eso también decía Shakespeare bellamente, veo mejor si cierro más los ojos que el día entero ven lo indiferente. Una hermosa imagen, una hermosa metáfora de este gran poeta que hace alusión precisamente a esto, a este don que el hombre tiene de creer en las cosas invisibles porque Dios las ha creado. Y saber que la existencia de las cosas invisibles no depende de nuestra mirada carnal, ni tampoco de nuestro razonamiento discursivo y racionalista. Hay que tener la valentía suficiente de atreverse a creer en las cosas invisibles y no pedir perdón por la existencia de las cosas invisibles en las cuales creemos. ¿Cuántos son, desdichadamente, cuántos son aquellos que hacen un larguísimo rodeo y una interminable explicación científica y académica y racionalista para llegar a la conclusión de que hay que defender las obras de Dios y aquello que Dios nos propone para que nosotros vivamos en su gracia? Y sin embargo, estos mismos hombres son los primeros para defenderse y para no resultar políticamente incorrectos, dicen que ellos van a hablar en nombre de la ciencia y en nombre de la razón. Pues bien, yo les digo, no me interesa quedar bien con lo políticamente correcto, no me interesa agradar los oídos de los hombres ni los oídos del mundo, y por eso les digo que creo y que debemos creer en las cosas invisibles que Dios ha creado, como se dice y se reza en el Concilio de Nicea. Dios es el autor de lo visible y de lo invisible. Y un argumento no es de menor valía porque está sustentado en la fe. Un argumento no vale menos porque esté sostenido en la fe. Un argumento, para que valga más, no tiene que estar sostenido en la razón. E incluso, aunque el argumento necesite estar sostenido en la razón, no será nunca lo mismo la ratio que el intellectus, es decir, la razón puramente algebraica o matematizante o discursiva, que esa capacidad ociosa y contemplativa que decíamos antes cuando hacíamos el elogio de la antropología griega, del Homo theoreticus y de ese prototipo encarnado que fue Sócrates. Entonces, esta es otra característica. A ver si las vamos repasando para que nos vayan quedando estas características y recapitulando un poco las características del hombre de la transfiguración. Es un hombre que necesita de la gracia, que pide la gracia y que quiere ser merecedor de la gracia, pero que además quiere agraciar a aquellos que son sus congéneres y aquellos que conviven con él, es decir, quiere una sociedad agraciada y no solamente una individualidad en estado de gracia. En segundo lugar, decíamos que es una característica muy importante e inédita en la historia de las antropologías, que lo de arriba iniera en lo de abajo, o que lo de arriba
condescienda a bajarse, es decir, en términos teológicos, que el Verbo se haga carne y habite entre nosotros. Y en tercer lugar decíamos que para este hombre de la transfiguración todo es cuestión de Dios empezando por el hombre. Y después agregamos una cuarta característica que convierte a este hombre de la transfiguración en el hombre de la mediación, el homo mediator. Y es que el hombre así concebido hace de puente entre lo celeste y lo terrestre, y nos demoramos en esto, entre lo visible y lo invisible, según se reza en el Concilio de Nicea. Por eso San Buenaventura, en su obra El Itinerario de la mente hacia Dios, hace especial referencia a esta capacidad que tiene el hombre de conocer por lo visible las cosas invisibles que Dios ha creado. Este pálpito o esta intuición o este don que el hombre tiene de inferir que no solamente existen los visibilia Dei, sino también los invisibilia Dei. Y diríamos que con estas características podríamos estar en condiciones de entender la recta antropología católica. Y subrayo católica, que no solamente cristiana, porque en esta antropología la Iglesia, la barca, juega un papel preponderante. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Extra ecclesia nulla salus. No puede salvarse este hombre fuera de la Iglesia. Ahora bien, si han tenido la paciencia y la delicadeza de seguirme hasta aquí, pues entonces yo le diría lo siguiente. El drama que estamos padeciendo nosotros es la ruptura antropológica que ocasiona deliberadamente la modernidad y la revolución mundial anticristiana. Todo este movimiento de la revolución mundial anticristiana, que parece no tener fin, todo este movimiento desgraciado de la revolución mundial anticristiana y todo lo que cosmovisionalmente se puede llamar la modernidad, más como una categoría ontológica que cronológica, todo esto conspira deliberadamente contra el modelo antropológico que nos hemos propuesto describir. Y conspira principalmente de tres maneras que tenemos que tener muy en claro para no dejarnos engañar por la retórica del enemigo. El primer modo de destrucción de la antropología católica es el principio de la primacía de la acción, es decir, el activismo. Si yo digo al principio fue la acción, estoy diciendo diabólicamente lo contrario, y subrayo lo de diabólicamente lo contrario, de al principio fue el verbo. Cambia absolutamente la cosmovisión antropológica y cambia absolutamente la cosmovisión social si yo sustituyo el principio de al principio fue el verbo por al principio fue la acción. Por eso en el Fausto de Goethe, al demonio, el poeta, lo que le hace decir y lo que pone en su boca es precisamente esto: ya nunca más diré al principio fue el verbo, ahora diré al principio fue la acción. Especies, grados y formas, muchos de los cuales fueron condenados por el Papa Pío XII en Menti Nostre. Todos los activismos son contrarios a este principio de la prioridad de la vida contemplativa. Y todos los activismos son el punto de partida de la destrucción de la recta, sana, genuina y legítima antropología.
La segunda característica que tiene esta obstinada rebelión contra la antropología católica es el despotismo de lo visible. Y por eso hacíamos tanto hincapié anteriormente en la importancia del Concilio de Nicea y el Credo de Nicea. Porque estamos viviendo el despotismo de lo visible. Solo se puede creer en lo que se toca, en lo que se olfatea, en lo que se mira con los ojos carnales, en lo que se consuma en nuestros 5 sentidos externos. Ni siquiera en los 4 sentidos internos que el hombre tiene, sino en los 5 sentidos externos. Y es curioso que Santo Tomás, en ese preciosísimo himno eucarístico, el Pangelingua, cuando hablando precisamente de la Eucaristía, lo que ese himno dice es que el olfato, el tacto, fallan. Solo con el oído se tiene fe segura, que también un modo, decirnos alegóricamente, que el oído, el auditus, es de los sentidos externos lo que más se asemeja a la invisibilidad. Y por eso nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas dice: mirad cómo escucháis. Hay que tener un gran cuidado con lo que escuchamos y con el cómo escuchamos y con el contenido de lo que damos a escuchar a nuestros hijos. Entonces aquí tenemos una segunda y desdichada característica de esta modernidad y de esta revolución mundial anticristiana que destruye el modelo antropológico católico. Ya no se dice al principio fue el verbo, ahora se dice al principio fue la acción. Ya no se dice la operación sigue al ser, sino el ser sigue a la operación. Y ya no se dice que Dios es el autor de las cosas invisibles en las cuales nosotros creemos, sino que hay un despotismo de lo visible. Manda lo que se ve. Y como lo que se ve, lamentablemente, en abundancia, es lo sucio, es lo turbio, y muchas veces incluso lo obsceno, entonces pues ahí tenemos la tiranía de lo visible. Y la tercera característica de esta desdichada antropología que estamos padeciendo, destructora de la antropología católica, es lo que se llama la dignidad humana, el festín del hombre, la gran fiesta del hombre, pero de un hombre concebido como centro y como eje, y no como receptor de la gracia y, tal como decíamos con Léon Bloy, como mendicante de lo absoluto o menesteroso de la gracia o mendigo de lo trascendente. Entonces aquí tenemos 3 notas fatales, 3 notas terribles que destruyen toda antropología verdadera. Al principio es la acción. Si al principio es la acción, entonces tiene razón el demonio. Seréis como dioses. Ya no es Dios el que establece cuál es la norma separadora del bien y del mal, la famosa figura del árbol del bien y del mal, sino que ahora es el hombre el que decide y ejecuta qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque al principio fue la acción. Al principio es la acción. Entonces, yo decido no servir, non serviam, no serviré. Al principio fue la acción. En segundo lugar, el despotismo de lo visible, y en tercer lugar, esa dignitatis humanae, esa dignidad humana, pero centrada en la exaltación del hombre, en la fiesta del hombre, en el regocijo antropocéntrico y en el regocijo antroponómico. También les pido que tengamos mucho cuidado con esta última característica, porque hay como una seguidilla inevitable. Cuando se empieza afirmando que el hombre es el centro, se sigue diciendo que el hombre es la norma. Pero no termina aquí. Este
trágico silogismo, si se lo pudiera calificar así, que en rigor lógico no lo es, termina sosteniendo que el hombre al que definimos centro, el hombre al que definimos medida de todas las cosas, norma de todas las cosas, finalmente incurre en el antropodeísmo, es decir, el hombre es Dios de sí mismo, el hombre es un Dios para el hombre, que no es otra cosa más que el lema de los maestros renacentistas, de los maestros cabalistas, y que terminó con la revolución marxista sosteniendo de manera explícita que Dios había muerto y que si algún Dios quedaba sobre la tierra y era el hombre. De allí esos versos terribles, satánicos de Heine, diciendo: la tierra conquistaremos, la tierra y todos sus dones, el cielo se lo dejaremos a los ángeles y a los gorriones. Es decir, la burla hacia lo sagrado. Pues bien, concluyendo, ¿en qué se convirtió el Homo Theoreticus de los griegos? Que es un sabio modelo antropológico. Se convirtió en el hombre utilitarista, en el hombre pragmatista, en el hombre al cual solamente se lo considera y se lo valora en la medida en que es un acumulador de bienes útiles. ¿En qué se convirtió, en qué han convertido el homo conditor, el hombre fundacional, el hombre fundador, el hombre fundante, en un mecánico? Es decir, en aquel para el cual fundar es sinónimo de mecanizar. La tiranía de la técnica, la tecnolatría, la idolatría de la técnica. ¿En qué se convirtió el Homo Viator? Pues el Homo Viator se convirtió, como dice Spengler, en un nómade. Es un hombre que camina, pero no tiene ni punto de partida ni punto de llegada. Y es un hombre que camina, pero ignora que Cristo es el camino. ¿Y cuántas veces hemos recordado esos falsos versos, por bien sonantes que sean y que son, de Antonio Machado, según los cuales en estos versos no hay camino, sino que se hace camino al andar? Pues bien, esta es la sustitución trágica de la modernidad que hace del Homo Viator. Porque el Homo Viator podía decir con Teresa de Jesús que la vida es una mala noche en una mala posada, pero que finalmente el camino es Cristo nuestro Señor y en Él reposaremos. Pero en cambio, este nómade de nuestros días es un hombre desarraigado, es un hombre sin encepamiento, es un hombre sin patria, es una apátrida. Y es un hombre para el cual la tierra ya no es esa iustísima telus soberanamente justa, sino que también es una diosesilla, la cual en última instancia también se puede adorar o idolatrar. ¿En qué se convirtió el hombre de la transfiguración? En el hombre del cálculo, el hombre de la cantidad, el hombre de la cifra, el hombre del despotismo del número, el hombre de la muchedumbre, y que en nombre del guarismo es capaz de imponerlo todo, hasta la contranatura o hasta la maldad insolente. ¿Y en qué se convirtió el Homo Mediator? Ese hombre que es pontífice entre lo celeste y lo terrestre, entre lo visible y lo invisible, pues se convirtió en un hombre inmanentista. Es decir, en un hombre que solo vive pensando en lo inmanente, solo vive pensando en lo intrahistórico, solo vive pensando en aquello que le ocasiona un provecho material inmediato. Pues entonces la conclusión es relativamente fácil, difícil de aplicar, pero fácil de entender. Y lo que es fácil de entender
es que si nosotros no partimos de una recta antropología, no solamente no vamos a poder edificar o cincelar en nosotros a la criatura hecha a imagen y a semejanza del Creador como Dios nos ha creado, sino que vamos a seguir sometiendo al mundo a este proceso de descreaturización intencional al que se lo tiene sometido. Es hora entonces de que reaccionemos. Es hora de que le restituyamos a ese hombre caído en el utilitarismo la gloria de su condición teorética, de que le restituyamos al hombre caído en la tecnolatría la dignidad de su condición de fundador, al hombre nómade, apátrida y desarraigado, la dignidad del peregrino de lo absoluto, al hombre del cálculo, de la cifra, de la estadística, del guarismo, la dignidad de la transfiguración por la gracia. Es hora de que le restituyamos al hombre su condición de mediador, para que deje de ser inmanentista y se haga puente entre las cosas visibles y las cosas invisibles. Tiene un nombre hacer esto, y tiene un nombre querer convertirse en esto, un nombre tan sencillo y tan olvidado, el nombre de santo. Y me atrevería a decir, para que no se me confunda, no de cualquier santo, sino el nombre de un santo heroico, del santo heroico, del héroe santo y del santo héroe. Por eso dice nuestro poeta Leopoldo Marechal que una nación no es grande y que la grandeza de una nación no está dada por las vías del ferrocarril o por el número de las cabezas de ganado o por el ingreso bruto per cápita, no, dice Marechal, una nación es grande cuando traza la cruz en su esfera durable, como las traza un pueblo, con la marcha fogosa de los héroes abajo y la levitación de los santos arriba. Cuando un pueblo es capaz de trazar sobre el rostro de la patria la horizontal del héroe y la vertical del santo, pues ese pueblo ha entendido finalmente lo que decía San Agustín. Nos has creado, Señor, para ti, y solo descansaremos cuando lleguemos a ti. Muchas gracias. La voluntad alcanza su objeto propio, que es el bien. Y la templanza es la virtud por la cual la sensibilidad alcanza su objeto propio, que es la belleza. Decimos nosotros, siempre dentro de este abuso esquematista, que cuando en un hombre la inteligencia alcanza la verdad por la prudencia, la voluntad del bien por la fortaleza y la sensibilidad, la belleza por la templanza, este hombre es justo. Es decir, se reúnen armónicamente, convergen, confluyen armónicamente en este hombre las famosas 4 virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estamos hablando de
virtudes específicas y concretas. Son virtudes específicas, singulares y concretas, no difusas, genéricas o abstractas. ¿Por qué? Porque existe el templado, el fuerte, el justo, es decir, existe el portador de cada una de estas virtudes cardinales. Pero también estamos hablando de cualidades generales, porque una virtud ha de ser siempre y tiene que ser siempre discreta, recta, firme y medida. Repetimos, una virtud tiene que ser siempre discreta, recta, firme y medida, si no, no es virtud. Ahora, es discreta por la prudencia, es recta por la justicia, es firme por la fortaleza y es medida por la templanza. Por lo tanto, así como decimos y repetimos que estamos hablando de virtudes específicas y concretas, también repetimos que estamos hablando de cualidades generales que se aplican mancomunadamente siempre que el hombre lleva una vida moral plena. Es decir, que el hombre que lleva una vida moral plena es un hombre discreto, recto, firme y medido. Y será discreto, recto, firme y medido en la medida en que convergentemente actúen en él estas cuatro preciosas virtudes cardinales. Tal vez, a esta altura de lo que estamos diciendo, algunos de ustedes se pregunten, bueno, muy bien, pero ¿a qué llamamos virtud? ¿Qué es entonces una virtud? Hay una definición que puede ayudar a entender esto, una definición clásica, y que dice que la virtud es un hábito operativo que me conduce al bien. Me gustaría en dos palabras explicar un poco esto. Un hábito es la repetición de un acto. Cuando nosotros repetimos un acto, conformamos un hábito. Pero, ¿qué sucede si el acto que repetimos es malo? Engendramos un vicio, no engendramos una virtud. Entonces, para que el acto repetido dé un comportamiento virtuoso, el acto repetido tiene que ser un acto bueno, un acto inherentemente bueno, indubitablemente bueno. Y algunos podrían objetar, y objetarían bien, ¿qué pasa si yo repito un acto bueno, pero de un modo mecánico, de un modo monocorde? Pues no habría demasiado mérito. Es por eso, y Santo Tomás es quien lo explica, que solamente cuando se repite un acto bueno con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad, solo entonces tenemos una virtud. Porque de lo contrario podemos incurrir en la metodologización de la vida moral o en el cuadriculamiento de la vida moral o en la casuística de la vida moral, que son todos términos que significan que podemos terminar siendo especies de profesionales de la virtud, técnicos de la virtud, pero no realmente virtuosos. Hay un ejemplo que suele ponerse y que es muy ilustrativo al respecto. Dicen que cuando don Miguel de Unamuno era rector de la Universidad de Salamanca, todos los días, cuando ingresaba a su despacho, se encontraba con un pordiosero. Y todos los días, don Miguel de Unamuno le daba una limosna. Un buen día vaya a saber qué le pasó al vasco irascible, que se la dio de mala manera. Y según la anécdota, el mendigo lo corre a don Miguel, le devuelve la limosna y ante el asombro de Unamuno, el mendigo le dice: en mi hambre mando yo. Es una gran lección moral que le dio. Si este mendigo hubiera hablado en términos escolásticos, le hubiera dicho: vea, don Miguel, hoy usted simplemente puso en práctica el
hábito mecánico, pero no el compromiso de la inteligencia y de la voluntad. Es más, hoy usted, al tirarme la moneda, no me la dio virtuosamente, porque virtuosamente es dármela por amor a Jesucristo pobre. Entonces, la conclusión es muy simple, pero muy difícil a la vez de aplicar. No es fácil ser virtuoso, porque ser virtuoso no es tirar una moneda a un pordiosero, sino tener el hábito operativo que me conduce al bien, con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad, repitiendo actos buenos, con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad, pero por amor a Cristo, lo subrayo. Muchos pueden ser hombrones, corpulentos y gigantescos y trasladar a las personas de una orilla a la otra de un lago riesgoso, pero solo hubo un San Cristóbal que trasladó a nuestro Señor Jesucristo niño y que, sintiendo el peso de ese niño, se santifica porque se da cuenta que Él es capaz de portar a Cristo. Y tal vez muchos en una noche friolenta y ventosa puedan partir su capa y compartirla con alguien que esté tiritando de frío. Pero solo hubo un San Martín de Tours que partió su espada flamante, su capa flamante y reciente de soldado imperial, para compartirla con un pordiosero, y ese pordiosero era Cristo nuestro Señor. Entonces, recapitulando, la virtud es un hábito operativo, por el cual nosotros repetimos actos buenos con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad por amor a Jesucristo. Esto es propiamente lo que nos define como hombres virtuosos. De lo contrario, seremos parodias o caricaturas de hombres virtuosos, pero no propiamente hombres virtuosos. Hemos dicho entonces qué cosa es una virtud y hemos explicado cómo las 4 virtudes cardinales funcionan armónicamente y concurrentemente entre sí. Pero de todas las virtudes cardinales, yo quería demorarme en una en particular, porque me parece que en el mundo moderno hay una gran carencia de esta virtud cardinal en particular, y es la virtud de la fortaleza, la virtud de la fortaleza. No digo yo que sea la única ausente en el mundo de las virtudes, pero digo que es una de las virtudes que nos está faltando y que al faltarnos nos convierte en débiles, en pusilánimes y en cobardes. Vamos a plantearnos entonces esquemáticamente qué cosa es la virtud de la fortaleza. En primer lugar, ya hemos dado una definición. La virtud de la fortaleza es aquella que hace posible que la voluntad alcance su objeto propio, que es el bien. Si la fortaleza no interviene, la voluntad se doblega. Y por lo tanto, si la fortaleza no existe en el hombre, su voluntad termina siendo nula, o termina siendo resquebrajadiza, o volátil. Es muy importante que la voluntad alcance su objeto propio, que es el bien. Pero no cualquier bien. Santo Tomás dice expresamente el bonum arduum, es decir, el bien arduo, el bien difícil. Ese bien que, tal como decíamos hace un rato, lo conquista el cristiano cuando tiene el anhelo de arrebatar el cielo por asalto. Recuerden lo que decía José Antonio Primo de Rivera a sus falangistas: queremos que la vida nos resulte difícil antes y después del triunfo. Queremos un paraíso, pero el paraíso está contra el descanso. Un paraíso difícil, vertical e implacable, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. Entonces, esta es la definición
de la virtud de la fortaleza. Y supone, de parte del fuerte, del virtuosamente fuerte, una capacidad para librar primero combates interiores, si es que después es su vocación, como debería serlo siempre, librar también los combates exteriores. No podremos librar los combates exteriores a los que estamos llamados ineludiblemente hoy si primero nos libramos el combate interior. Y el combate interior se libra ejercitando y cultivando la virtud de la fortaleza. Ya sabemos lo que es la fortaleza. Pero nos preguntamos ahora cuáles son los requisitos que esta virtud necesita y que esta virtud exige. Son muchos, pero hay tres principalmente que necesitamos conocer. El primer requisito que exige y que impone la virtud de la fortaleza es la existencia del mal, la conciencia de la existencia del mal. Si nosotros no tenemos conciencia de que el mal existe, no podremos ser fuertes. Todo ese mundillo de benevolencia gandhiana, de benevolencia budista, todo ese mundillo falaz conspira contra el ejercicio y el cultivo de la virtud de la fortaleza. Porque el hombre fuerte es el que dice, como primer requisito, el mal existe, pero no puede quedar impune, no debe quedar impune. No puede prevalecer la lenidad, lo cual en la práctica supone que el mal debe ser castigado. El mal no puede quedar impune, no puede haber lenidad para el mal y los malvados. El mal debe ser castigado, proporcionadamente, equitativamente, justamente, pero el mal debe ser castigado. Y hay aquel que en nombre de la benevolencia universal renuncie a castigar al mal. Tanto más si el mal que se ejecuta ante nuestros ojos es un mal que agravia, ofende y ultraja todo lo que es de Dios y todo lo que procede de Dios. El segundo requisito de la virtud de la fortaleza es la toma de conciencia de que existe el pecado. Curiosa esta afirmación que nos vemos obligados a hacer en esta noche. ¿Cómo es esto de tener que recordar que existe el pecado? Pues sí, existe el pecado. Y así como decimos que el mal no puede quedar impune, porque sería el triunfo de la lenidad, así también decimos que el pecado no puede quedar ganancioso. Por lo pronto, el pecado exige de parte del pecador el arrepentimiento, la atrición, la contrición, la confesión del pecado, el reconocimiento del pecado, la conciencia del pecado. El mundo gime, entre otras razones, por la ausencia intencional y deliberada de una conciencia de pecado. Es cierto, me dirán ustedes, que puede darse el caso, aunque no es frecuente en nuestros días, de personas con moral escrupulosa que creen que todo es pecado. Es cierto que es un error eso, pero también es un error, y más grave aún, porque es el que prevalece, la creencia de que nada es pecado, de que hoy ya nada es pecado. Incluso los pecados más abominables, incluso los pecados más escandalosos, hoy ya no se consideran tales, son promovidos y son legalizados y promovidos. Entonces, el segundo requisito de la virtud de la fortaleza es tomar conciencia de que el pecado existe. Y el tercer requisito de la virtud de la fortaleza es la toma de conciencia de que existe el adversario con mayúsculas. El adversario con mayúsculas es Satanás. Y frente a Satanás, el hombre fuerte tiene que repetirse todos los días aquello de San Pedro. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirles firmes en la fe. Entonces, sabemos lo que es la virtud de la fortaleza, la hemos definido.
bien que con un croquis sepan disculpar. Y ahora hemos avanzado y decimos, la virtud de la fortaleza exige la presencia de 3 requisitos. Tener conciencia de que existe un mal que no puede quedar impune, tener conciencia de que existe un pecado ante el cual hay que arrepentirse y tener conciencia de que existe un adversario al cual hay que combatir. Y seguimos avanzando en el análisis de esta virtud y nos preguntamos cuáles son las condiciones que se necesitan para ser virtuosamente fuerte o para tener la virtud de la fortaleza. Las condiciones son varias, pero vamos a mencionar las más importantes. La primera condición es la vulnerabilidad. Es decir, el fuerte no tiene nada que ver con los fuertes, entrecomillando el término, de la cinematografía de Hollywood. Es decir, los fuertes virtuosos son vulnerables. Los fuertes virtuosos no son aquellos a los cuales no le puede pasar nunca nada, a los cuales nunca les pasa nada, y a los cuales después de 1000 riñas y de 1000 peleas se los ve siempre sonrientes y de buen humor, intactos y bien peinados. No, los fuertes reales son vulnerables, pero precisamente son virtuosos porque, sabiendo de su vulnerabilidad, están dispuestos a darle más importancia al bien que tienen que alcanzar que a la vulnerabilidad que tienen que defender. La segunda condición del fuerte es la conciencia de que puede caer. El fuerte, precisamente en razón de su vulnerabilidad, sabe que puede caer, sabe que puede ser herido y sabe que puede ser muerto. Pero sabe también algo más importante, y es que esa caída propia y personal es nada si se ofrece voluntariamente por amor a Dios, por amor a la patria, por amor al hogar, por amor a la verdad, al bien, a la belleza, a la justicia. Entonces hay conciencia de la caída, porque hay conciencia de la vulnerabilidad. La tercera condición, y se lo digo especialmente a los más jóvenes, es que la fortaleza supone desterrar de nuestro temple la bravuconería. El fuerte no es el matón, no es el bravucón. El fuerte es precisamente el hombre que, por saberse capaz de caer, de ser vulnerado y de ser herido, conserva la humildad. Y su grandeza está en la conservación de esa humildad y en el ofrecimiento de esa humildad. Con el Señor asalto las murallas. Por el Señor asalto las murallas. En el Señor asalto las murallas. Pero yo solo soy nada. Y por eso no cabe en mí ninguna altanería, ni ninguna vanagloria. La otra condición importante del hombre fuerte es que el fuerte no desprecia los bienes terrenos, sino que, sabiéndolos legítimamente importantes, está dispuesto a sacrificarlos para conseguir un bien superior que no es un bien terreno precisamente, puede serlo necesariamente. Es decir, el mérito del hombre fuerte es que está dispuesto a sacrificar los bienes terrenos en aras de un bien superior a los bienes terrenos mismos, aún a los propios bienes terrenos. Y es otra condición del hombre fuerte vencer al miedo. El vencimiento del propio temor significa adquirir un nuevo y rico modo de temor, que es el temor de Dios, principio de la sabiduría y uno de los dones del Espíritu Santo. La fortaleza tiene dos momentos, y los dos son importantes, pero uno parece ser más importante que el otro.
La fortaleza tiene un momento que es el del ataque, el momento del impulso, de la acometida, si ustedes quieren llamarlo con esta palabra, el momento de la agresión, el momento de la necesaria y justiciera violencia, palabra que hoy ya no se puede pronunciar, palabra prohibida, pues vamos a tener que pronunciarla, porque la Iglesia ha enseñado toda la vida que hay una violencia legítima, necesaria y justa, que es aquella que se ofrece y que se ejercita en defensa de la justicia. Y por eso, la fortaleza sin justicia es palanca del mal. La fortaleza sin justicia es palanca del mal. Y por eso no son fuertes aquellos que solamente han demostrado capacidad para librar batallas por el mal. No son fuertes los idolillos de barro y los pseudohéroes que se presentan y se exhiben impúdicamente como garantías de valentía, pero si han librado guerras injustas, ya no son virtuosamente fuertes, porque la fortaleza sin justicia es palanca del mal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este momento nos está impedido? ¿Qué pasa cuando el momento del ataque en la práctica de la virtud de la fortaleza no lo podemos llevar a la práctica? Por muchas razones. Existen circunstancias, condiciones, existen motivos, existen razones, eventualidades por las cuales no siempre el hombre puede atacar o asaltar o ejercer esa violencia legítima. Pues bien, es allí cuando la violencia, la fortaleza, se pone a prueba en este segundo y delicado pero preciosísimo momento, que es el momento de la resistencia. Y Santo Tomás enseña, y con él antes los padres de la Iglesia y después de él la Iglesia misma, que hay más fortaleza en el acto de resistir que en el acto de atacar. Porque el acto de resistir a veces conlleva y supone un temple y una perseverancia silente, callada, paciente, longánima, aguantadora. Hay momentos en que el resistente parece que ya no puede resistir más. Pues bien, sigue resistiendo igual. Y también les pido que prestemos atención a esto, porque históricamente hablando, toda reconquista empezó siendo siempre una resistencia. Toda reconquista empezó siendo siempre una resistencia. Siempre hubo un foco resistente. Llámese Sagunto, Numancia, Alcázar de Toledo o México Cristero. Pero siempre hubo un foco, un núcleo resistente. Virtuosamente resistente, con el momento de la virtud, de la fortaleza que resiste. Y gracias a ese grupo resistente se pudo dar el paso hacia la reconquista. Por eso no subestimemos el momento de la resistencia en la puesta en práctica de la virtud de la fortaleza. Hay que atacar, hay que saber cuándo y cómo se ataca, y hay que resistir oportuna e inoportunamente. Para lo cual también es necesario que el cristiano sepa, y esto se ha olvidado. Sé que para muchos de los que están aquí lo que diré es una obviedad, pero se ha olvidado, y el mundo, decía Spengler, está lleno de verdades antiguas que de tan olvidadas parecen nuevas. Pues bien, ¿cuál es una de esas verdades antiguas que de tan olvidadas parecen nuevas? Que una cosa es el enemigo privado y otra cosa es el enemigo público. Por eso existe la ascética de la mejilla y la ascética de la espada. Jesucristo nos aconseja colocar la otra mejilla cuando la ofensa recibida es una ofensa privada. Pero no solamente no podemos poner la otra mejilla de la Iglesia, de la patria, de la verdad, del bien, de la belleza, de la justicia,
sino que cuando el enemigo público ataca estas dignidades, estamos obligados a la práctica de la violencia. Y es ahí cuando se pone en práctica aquello que decía San Agustín. Cuando la guerra es justa, el que no mata peca. Cuando la guerra es justa, el que no ejerce violencia contra el maligno enemigo es el que está en pecado. Y el pecado de omisión por no atacar debidamente al enemigo público es un pecado que nos será reprobado en el día del juicio. Por lo tanto, estará muy bien que nosotros pongamos todas las mejillas que podamos poner cuando las agresiones sean privadas. Ofrezco todas las mejillas que quieran a mi enemigo privado que me zahiere o que me enloda o que me ofende. Pero no estoy dispuesto a permitir que el enemigo público ofenda a nuestro Señor Jesucristo y a María Santísima. No lo debo permitir. Si lo permito, incurro en un pecado. Lo menos que puedo hacer es resistir. Y lo máximo que debo hacer es atacar. Definimos la virtud de la fortaleza, dijimos cuáles son sus requisitos, hablamos de sus principales condiciones y mencionamos sus dos momentos. Quisiéramos aclarar que, como toda virtud, la prudencia indica, ya que es la madre de todas las virtudes, que debe haber un término medio. Entonces hay que evitar el exceso y hay que evitar el defecto. El exceso de la virtud, de la fortaleza, puede ser la temeridad, porque el temerario no tiene en cuenta ese requisito de que la fortaleza sin justicia es palanca del mal. Por eso el temerario, encendido por la acción y movido solamente por el afán de gloria que se convierte en afán de vanagloria, puede terminar pecando contra la virtud de la fortaleza por temeridad. Muchos mercenarios son temerarios. La temeridad no es virtud de la fortaleza, es pecado por exceso contra la virtud de la fortaleza. Pero está el pecado por defecto, que es la pusilanimidad, es decir, aquel para el cual nunca es el día, nunca es la hora, nunca es la circunstancia, nunca están dadas las condiciones, nunca es el momento, y pasan los días y las semanas y los meses y los años y muere sin poner en práctica la virtud de la fortaleza. Esto es pecar por defecto contra la virtud de la fortaleza. Y les diré además, siguiendo en esto a los maestros clásicos, que hay una fortaleza común, que es la que acabamos de describir nosotros, pero que se perfecciona con una fortaleza espiritual, que es aquella que se templa sobre todo en la adversidad. Hay una fortaleza espiritual que se templa principalmente en la adversidad. Cuando Millán Astray, el fundador de la Legión Española y el de sus integrantes, los llamados novios de la muerte, dice: la Legión pedirá siempre combatir, sin contar las horas, ni los días, ni los meses, ni los años. Soportar quiere decir soportar lo insoportable. Por eso el grito de guerra de la Legión era y sigue siendo: viva la muerte. Porque la fortaleza que se predica es una fortaleza que va más allá de la fortaleza común, ordinaria, común y silvestre. Es una fortaleza espiritual. Y esta fortaleza espiritual debería estar ordenada a otro tipo de fortaleza, a un tercer grado de fortaleza, que es la fortaleza mística. Es decir, la fortaleza que tienen los místicos y que los vuelve espiritualmente invulnerables, sobre todo a la noche oscura, es decir, a la aparente pérdida del sentido de la fe. Salen gananciosos y airosos porque tienen una fortaleza que va más allá de la fortaleza común.
La fortaleza tiene varias virtudes conexas, todas las cuales son importantes. La magnanimidad es una virtud conexa a la fortaleza. El magnánimo es el que tiene el alma grande. Lo contrario de la magnanimidad es la pusilanimidad, el que tiene el alma pequeña, estrecha, débil, asustadiza. Por eso los hombres fuertes se caracterizan también por ser magnánimos. Otra virtud conexa a la magnanimidad es la magnificencia. La magnificencia es el gasto físico y espiritual, el gasto material, pero también invisible, de aquellos que ejecutan esos gastos, porque sabe que aquello en lo que están gastando, digamos así, es en definitiva obra de Dios. Es decir, son magnificentes precisamente porque son capaces de ofrecer lo mejor para Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la estulticia del famoso oro vaticano o de las riquezas vaticanas? Es curioso cómo razona el mundo. El Vaticano es criticable por 1000 cosas, si ustedes quieren, por 2000 cosas. Pero si hay algo en lo que el Vaticano prueba su virtud y no sus múltiples vicios, y cuando digo múltiples no hablo en sentido metafórico, si hay algo en lo que el Vaticano no prueba la existencia de sus múltiples vicios, es en sus tesoros. Porque sus tesoros son la prueba de una virtud, no de un vicio, y esa virtud se llama magnificencia. El mundo razona al revés. Le reprocha al Vaticano no la idolatría, no la apostasía, no la blasfemia, no el sacrilegio, no el perjurio, le reprocha lo único que está a la vista, pasando los siglos, de la magnificencia del creyente, sus tesoros, lo mejor para Dios. Porque en definitiva, cabe la respuesta que nuestro Señor le diera a Judas ante el reproche: a los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis. Por eso no reprochó nuestro Señor cuando se derramaba un riquísimo ungüento ante sus pies. No sintió remordimiento alguno, ni tenía por qué sentirlo. Y la otra virtud conexa a la fortaleza es la paciencia, que en grado heroico se llama longanimidad, y que es saber esperar cuando ya parecería que no cabe ningún motivo para esperar. Es necesario aprender a esperar. Aún, repito, cuando parecería que ya no quedan motivos para esperar. Entonces allí la paciencia se vuelve específicamente heroica y hablamos de la virtud de la longanimidad. Y otra virtud conexa a la fortaleza es la perseverancia. No podemos ser fuertes de un día, no podemos ser fuertes de una semana, fuertes de una acampada, fuertes de un simposio, de un foro, de un congreso. Tenemos que ser perseverantemente fuertes, vehementemente fuertes, continuamente fuertes, contagiosamente fuertes. Y a fin debo decirles que no se puede ser fuerte si la fortaleza no va asistida y acompañada de 3 grandes compañías, que son la alegría, la audacia y la santa ira. El fuerte necesita combatir alegremente. Desertarás primero la tristeza con su país de soles indecisos. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. Y una vez ahuyentada la tristeza, cuídate de los tristes, es decir, de aquellos que son incapaces del gozo, del júbilo, del contento que da el buen combate. Sin alegría no se puede combatir. Y sin una recta audacia y sin una santa ira. Por eso, cuando Santo Tomás, en su opúsculo sobre el mal, habla de la ira, dice, y dice bien, que la ira, lo sabemos, es un pecado capital, pero no siempre.
y plantea una excepción, y esa excepción es la santa y gloriosa ira que, a imitación de la santísima y gloriosísima ira de nuestro Señor Jesucristo, cuando por ejemplo expulsa a los cambistas del templo, todo buen cristiano debe tener cuando se enardece en defensa y en tributo y en homenaje de aquello que merece ser defendido hasta las últimas consecuencias. Pues bien, vayamos entonces terminando lo que queremos decir. Hay algunos ejemplos de práctica de la virtud, de la fortaleza, que siempre nos han llamado la atención, precisamente por el enorme grado de significaciones que esos ejemplos contienen. Recuerdo el ejemplo que aparece en el capítulo 7 del libro de los Jueces. Gedeón tiene que enfrentarse con los madianitas. Y Gedeón se siente seguro, ganancioso, victorioso. Está convencido de que con su poderoso ejército derrotará al enemigo. El Señor lo llama a comparecer y le dice: ¿estás seguro de que vas a ganar la batalla porque tienes 300.000 hombres? Y el Señor le aconseja y le dice: mira, haz una cosa, pregunta quiénes son los que estén temblando de miedo cuando el enemigo ataque. Mejor no hubiera preguntado Gedeón, se le redujo el ejército. Y pregúntales después quiénes son los que no están dispuestos a pasar sed y hambre en la lucha. Y así el Señor, con su pedagogía divina, le va haciendo preguntas. Finalmente Gedeón se queda con 300. Y la enseñanza del Señor es muy clara: elige hombres y guerrea. No cuenta, acumula, suma, escoge, distingue, selecciona, entrena, adiestra. Elige hombres y guerrea, porque Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos, pero por esas paradojas divinas, a veces a Dios le gusta dar la victoria con un puñado de hombres, con ese último pelotón que dice Spengler, que siempre termina salvando a la civilización. Recuerdo, y es otro ejemplo, la reconquista de Badajoz en plena cruzada española, cuando el capitán Pérez Caballero entró a la ciudad sitiada por los rojos con 14 legionarios. El general Yagüe, no pudiendo creer lo que estaba viendo y siendo su jefe natural, se comunica con él y le ofrece refuerzos. El capitán Pérez Caballero, ofendido: tengo 14 hombres, son todos legionarios, son todos novios de la muerte, no necesito ningún refuerzo. Dios puede dar la victoria con pocos o con muchos. Y recuerdo, y cómo no traerlo a colación aquí esta noche, lo sucedido en la ciudad de Sabaste en el año 320 con la Legión 12, la llamada Legión Fulminata, los 40 mártires de Sabaste perseguidos por el emperador Licinio. Pues lo que pasó aquí es sencillamente asombroso. La historia, conocida o desconocida, vale la pena contarla una vez más, porque el emperador ya no sabía más qué hacer para que estos hombres apostataran. Probó todos los tormentos humanos, probó todas las torturas humanas, y seguían siendo católicos, fervorosamente católicos, y finalmente en su maldad lucubró esta última tortura: los despojaría de todas sus vestiduras,
y los arrojaría a un lago helado para que se congelaran, dándoles la oportunidad de que se salvaran si a medida que iban apostatando levantaban la mano y entonces se los sacaría del lago helado. Pues bien, los 40 fueron arrojados al lago helado y el jefe de la legión rezaba en voz alta, impetraba: Señor, 40 hemos bajado contigo a este lago helado, a que 40 subamos contigo esta noche al paraíso. Y rezaba, impetraba, y el rezo y la oración le daban frutos, hasta que vio que uno de sus hombres se quebraba, levantó la mano para que lo sacaran, para que lo libraran de semejante tortura, lo cual significaba apostasía, y lo sacaron. Y entonces el jefe de la legión, más enardecido que nunca, dice: Señor, ¿por qué nos haces esto? 40 hemos bajado contigo a este lago helado, a que 40 subamos contigo esta noche al paraíso. Y rezaba y repetía una y otra vez como una ejaculatoria, y se produjo entonces el milagro. El jefe de los verdugos, viendo la fe de ese legionario, viendo la fortaleza de ese legionario, se despoja él de sus propios ropajes de guerrero romano, se arroja al lago helado gritando: Señor, somos 40. Que tengan pues, y esta es la enseñanza, que tengan pues mucho cuidado los enemigos, que tengan cuidado los artífices del nuevo orden internacional, que tengan mucho cuidado los hombres de la revolución mundial anticristiana, que tengan mucho cuidado, porque ellos son nada más que cifras, números, guarismos, estadísticas. Nosotros somos 40. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba las patrias católicas!